Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Marcos Mendiburu y colaboro con la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la UNESCO. Y les doy la bienvenida a este webinario sobre acceso a la información pública, democracia y derechos humanos. El propósito de este webinario es conversar sobre decisiones, sentencias judiciales y también resoluciones de órganos garantes del derecho a acceso a la información pública, ya sea comisiones de información o otras denominaciones que tengan en cada uno de los países de la región en materia de acceso a información pública. Para eso contamos con Catalina Botero, quien conjuntamente con Daniel Ospina elaboraron un documento de trabajo para la UNESCO en el 2022, justamente recopilando algunas de estas decisiones en materia de acceso a información pública en la región y que nos compartirá hoy día justamente en este webinario. Catalina va a tener aproximadamente unos 25 minutos para una breve presentación sobre el contenido de ese material y luego vamos a pasar a tres comentaristas. Isa Luna Pla, investigadora principal de la Universidad Nacional Autónoma de México; Graciela Steines Vega, profesora de la Facultad de Derecho, también de la Universidad Nacional Autónoma de México; y finalmente Rafael Valenzuela, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y finalmente vamos a abrir a preguntas y comentarios de ustedes. De cualquier manera, ustedes pueden plantear sus inquietudes y preguntas en el chat en cualquier momento y al final se las vamos a plantear a Catalina, y si hay algunas preguntas específicas para los comentaristas, también se las podremos compartir dependiendo del tiempo. Este webinario está siendo grabado, así que va a ser compartido posteriormente el enlace a través de las redes sociales de la UNESCO. Los asistentes a este webinario también van a recibir una constancia de asistencia con posterioridad. Les aclaro que lleva un tiempo, no es que es inmediato el envío de la constancia, pero la Oficina Regional de la UNESCO les compartirá un certificado de una constancia de asistencia a aquellos que permanezcan hasta el final de este webinario, como les dije, que está siendo grabado. Eh, Así que nada, no quiero quitar más tiempo, le quiero pasar la palabra a Catalina Botero, que es la titular de la Cátedra UNESCO para la Libertad de Expresión, también integrante de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes en Colombia. Así que Catalina, te paso la palabra, 25 minutos para tu intervención. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, querido Marcos, y pues saludo a todas las estudiantes y los estudiantes que se unen esta tarde a esta conversación y por supuesto a mis colegas, a Isa, una buena amiga a la que espero ver pronto, a Graciela, a Rafael, a Cecilia. eh, Qué maravilla estar otra vez aquí compartiendo sobre este tema fundamental para la región, particularmente para México en este momento es un tema muy importante, ha sido un tema enormemente debatido por el impacto que algunas decisiones han tenido sobre el órgano garante de la protección del derecho de acceso a la información y algunas decisiones que seguramente Isa podrá profundizar un poco más de la Suprema Corte de Justicia. Eh, y en ese tema, otras cortes de Centroamérica, porque en este curso, en esta pequeña conversación, hay estudiantes de México y estudiantes de Centroamérica y hay algunas decisiones que están en el cuadernillo que mencionó Marcos, que hicimos Daniel y yo, por ejemplo, sobre la Corte Constitucional de Guatemala. En algún momento la Corte Constitucional de Guatemala fue una corte muy importante en Centroamérica y tomó decisiones muy importantes en materia de acceso a la información. Y la Corte de República Dominicana, la Constitucional de República Dominicana, también fue una corte muy importante. Así que seguramente para quienes estudian derecho en Centroamérica y en México, este es un tema del que han oído hablar. ¿Qué voy a hacer yo en los 20 minutos que tengo? Yo les voy a contar, según el sistema interamericano de derechos humanos, tal y como lo recogemos Daniel y yo en el documento que Marco les mencionó, ¿qué es el derecho de acceso a la información? En el sistema interamericano, o sea, para la Corte Interamericana, ¿cuáles son los principios que rigen el sistema de acceso a la información?
¿Cuáles son las consecuencias de esos dos principios en términos concretos? Es decir, ¿cuáles son las obligaciones del Estado en términos concretos respecto del derecho de acceso a la información? ¿Cuáles son las entidades que están obligadas por el derecho de acceso a la información? ¿Y cuáles son las excepciones del derecho de acceso a la información? Y voy a tratar de hacer todo eso en 20 minutos. Entonces empecemos por el principio. El derecho de acceso a la información es probablemente uno de los derechos más importantes del conjunto de derechos humanos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. No porque proteja un bien jurídico más valioso que los otros. O sea, no es que el derecho a acceso a la información proteja un bien jurídico más valioso que el derecho a la vida o que el derecho a la integridad personal, de ninguna manera. Es porque a través del derecho de acceso a la información yo defiendo el derecho a la vida o el derecho a la integridad personal o el derecho a la igualdad. Porque es un instrumento enormemente valioso para defender otros derechos y para, digamos, hacer control social y evitar el autoritarismo y evitar la corrupción y generar mejor gobernabilidad. Por eso es que es tan importante, porque es un instrumento, como la libertad de expresión, es un instrumento para la protección de otros derechos. Bueno, esto no era tan claro hace un par de décadas, hasta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una sentencia emblemática en materia ambiental, que es la sentencia del caso Clot Reyes contra Chile, tomó por primera vez en la historia del derecho internacional una decisión fundamental. Y es que dijo, el derecho que todas las personas tienen de acceder a la información pública, a la información que reside en los anaqueles estatales, por decirlo algo, que está en el Estado, que el Estado controla, eso es un derecho fundamental. Ese derecho está protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es un derecho autónomo y es un derecho de todas las personas. O sea que no hay que demostrar que uno es ciudadano de un país, no tienes que tener más de 18 años, no hay que demostrar un interés, ni está asociado a otro derecho. Eso es lo que quiere decir que es un derecho autónomo, protegido por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Hay que decir que la Corte toma esta decisión importantísima en derecho comparado. Detrás de la Corte sigue la Corte Europea de Derechos Humanos, la Corte Africana, o sea, todos los avances en materia de derecho internacional sobre el derecho de acceso a la información surgen a partir de esta gran sentencia, una sentencia histórica. Pero esa sentencia histórica se tomó porque en México, en la transición, en el cambio de siglo, gracias al impulso de un grupo de gente maravillosa, que era el grupo de Oaxaca, impulsan la transparencia y el Estado mexicano adopta el derecho de acceso a la información y profiere la ley más robusta en materia de acceso a la información que hay hasta hoy en todo el continente americano. La chilena es muy buena también, pero la mexicana, digamos, fue la primera y realmente es muy, muy buena. Y crea una institución autónoma de protección. Y a partir de que México hace eso, la Corte Interamericana entonces toma la decisión en el caso Clot Reyes. Esto es lo que se llama el círculo virtuoso entre avances de autoridades nacionales y avances de autoridades internacionales que se reproducen nacionalmente. ¿En qué consiste el derecho de acceso a la información? El derecho de acceso a la información consiste en el derecho que tenemos todas las personas a dos cosas básicas. A que el Estado, de manera activa, y es lo que se llama la transparencia activa, publique, sin que nosotros le pidamos nada, publique los datos, la información que es relevante para, por ejemplo, poder acceder a los servicios que el Estado presta, para poder gozar de los bienes que están a disposición que tiene el Estado, pero que pueden estar a disposición de las personas, para poder ejercer el control social. Eso es transparencia activa. Primera dimensión del derecho de acceso a la información, una obligación proactiva de los Estados. Pero hay una segunda dimensión, que es la de cada uno de nosotros. Tenemos el derecho de solicitarle al Estado que nos entregue información completa, oportuna, accesible
y fidedigna que resida en sus, y yo digo anaqueles porque utilizo una expresión de cuando las cosas se guardaban en papel. Todavía muchas se guardan en papel, pero toda la información que repose en el Estado. Y no la tiene que entregar toda la información que pidamos. No puede esconder una parte de la información. Y no la tiene que entregar de manera oportuna. Pero además tiene que entregárnosla de una manera que nos permita comprenderla. Y además no nos puede mentir. ¿No? Esas son las cuatro características del derecho de acceso a la información. Y por supuesto, ¿por qué completa? Pues porque el Estado no puede guardarse parte de la información, salvo que haya unas excepciones de las cuales voy a hablar. ¿Por qué? ¿Por qué accesible? Pues porque si una comunidad indígena le pregunta al Estado cuál es el impacto ambiental de una determinada, digamos, obra o de infraestructura o lo que sea en su territorio, no le puede entregar fórmulas químicas, se tiene que traducir esas fórmulas a un lenguaje que la comunidad pueda entender o que cualquiera de nosotros pueda entender. Eh, Tiene que ser además oportuna, porque si yo le pido una información que necesito, por ejemplo, para hacer una investigación sobre cómo se está invirtiendo un dinero en ciertos territorios más alejados, o si se está satisfaciendo o no las necesidades de una determinada población, y voy a hacer una investigación sobre eso, o incluso una información que me sirve a mí de manera particular, por ejemplo, para solicitar mi pensión, pues no me la puede entregar 2 años después porque eso ya es inoportuno, el derecho no es eficaz, por eso tiene que ser oportuna, pero además tiene que ser fidedigna. ¿Y de dónde sale que tiene que ser fidedigna? Del principio de buena fe. Entonces, este derecho de acceso a la información, el derecho que tenemos todas las personas a solicitar información sobre las obras de infraestructura, sobre cómo se gastan la plata, sobre cuánto se gastan los funcionarios, sobre para qué sirven los bienes estatales, sobre lo que nosotros queramos. Y que el Estado nos tiene que responder de manera oportuna, completa, accesible y fidedigna. Ese derecho está regido por dos principios. El principio de buena fe, y es que el Estado no nos puede mentir, es que el Estado tiene que establecer procedimientos para que el derecho sea efectivo. No puede mandarnos de ventanilla en ventanilla hasta que por simple agotamiento dejamos de pedir el derecho. Tiene que diseñar un sistema institucional para que el derecho se pueda ejercer. Eso es la buena fe, pero la buena fe también es que el Estado no puede mentir y por eso la información que entregue tiene que ser fidedigna. Si alguno de ustedes pregunta en qué lugar del mundo estoy, yo en este momento podría mentir. Y lo peor que puede pasar es que UNESCO no me vuelva a invitar a una conferencia y mis amigos pues se burlen de mí. Entonces Graciela e Isa tendrían una llamada después diciendo, ¿qué le pasa a Catalina Botero? Se enloqueció de remate. Eso es lo máximo que puede pasar. Pero si yo soy funcionaria pública y miento, estoy incumpliendo el principio de buena fe y estoy incumpliendo mis obligaciones como funcionaria pública. Entonces, los funcionarios no pueden mentir. Bueno, sí, es raro decir esto. Es cierto que no parece como muy compatible con la cultura política actual, pero vale la pena recordarles que tienen unas obligaciones legales y constitucionales y convencionales. Y una es adecuarse al principio de buena fe, significa entregar información fidedigna. Esto en cuanto a los principios que regulan el derecho. Y el principio de máxima divulgación es que, en principio, el Estado me tiene que entregar todo. No me puede pedir, no me puede preguntar para qué la quiero. Porque como persona tengo derecho a pedir lo que a mí me interese. Lo que sí me puede pedir, por ejemplo, el Estado es los costos mínimos de lo que cuestan unas copias si yo le estoy pidiendo en copias. Pero si me lo puede dar de manera digital y eso no tiene ningún costo, no me lo puede cobrar. O sea, y el Estado tiene que hacer un esfuerzo enorme, eso también es el principio de buena fe, para que los costos sean absolutamente mínimos. Muy bien. Pero ¿qué más significa el principio de máxima divulgación? Recuerden que son dos principios, buena fe y máxima divulgación. Significa que en principio el Estado tiene que entregarme toda la información de manera completa, oportuna, accesible, que yo la pueda entender y fidedigna, salvo, salvo cuando se produzcan unas excepciones que tienen que cumplir con unos requisitos que están en el mismo artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el cual se consagra el derecho de acceso a la información. Es decir, esa norma convencional dice, tenemos derecho de acceso a la información, pero se puede limitar siempre y cuando se cumplan
con estos requisitos. ¿Y cuáles son esos requisitos? Para que el Estado pueda negarme la entrega de una información, tiene que demostrar tres cosas. Primero, que hay una ley que le permite a ese funcionario reservar la información. No puede ser que es que se le ocurrió que no me la va a entregar porque a él le pareció que no era prudente entregármela. No, no, no. Tiene que estar amparado por un mandato legal del órgano legislativo, no del ejecutivo, no del presidente de la República, no del ministro, no del jefe de la institución en la que está, de una norma legal del Congreso de la República que diga este tipo de información se puede reservar. Esa norma legal tiene que ser clara, aunque después puede ser desarrollada por directrices específicas que tienen que ser públicas dentro de cada entidad. Entonces, lo primero es que el funcionario tiene que contestar, yo no le entrego esta información porque en virtud del artículo 16 de la ley 2334, este tipo de información puede ser reservada y eso ha sido regulado por la resolución X. Y me tiene que dar esa razón. Eso es lo primero. Lo segundo es que no cualquier ley vale. Pues porque claro que las leyes, si son el resultado de un debate, de una deliberación en la que participan mayorías y minorías, por eso es que es el órgano legislativo y no el presidente el que tiene que hacer esta excepción, porque entonces tiene que haber un debate y esos debates suelen ser públicos. Está bien, uno puede confiar en que lo que sale del legislador, pues es mejor que lo que sale en términos de restricción de derechos, es mejor una restricción de derechos que surge de una deliberación plural, pública, donde hay mayorías y minorías, que de una decisión de un señor con su ministro. Eso sí está clarísimo, o de una señora presidenta con su ministro. Pero a veces las leyes no tienen finalidades legítimas. No toda ley, no por el hecho de haber sido el fruto de un debate legislativo, necesariamente tiene una finalidad legítima. Puede ser que haya mayorías suficientes que quieran esconder información. Eso pasó mucho durante las dictaduras, por ejemplo. Y entonces se oculta información con la única finalidad de que el gobierno no pueda ser criticado. Bueno, esa finalidad no es legítima. Yo siento darle esta noticia a los gobernantes. Algunos parecen que no lo tienen tan claro, pero no es legítimo establecer una restricción para que a uno no lo critiquen cuando uno es un funcionario público. Porque cuando uno es un funcionario público tiene la obligación de soportar las críticas en una democracia. Uno tiene un deber de someterse a un mayor escrutinio. Eso es así, es normal en una democracia. También entiendo que a algunos presidentes se les olvida esa partecita, o a algunos gobernantes se les olvida esa parte. Entonces, para que la ley que permite que un funcionario no me entregue una información sea legítima, necesita buscar una finalidad legítima. Por ejemplo, la ley que permite, que ordena que no se entregue la información que reposa en los hospitales del Estado sobre la historia clínica de las personas. La ley que ordena resguardar la información tributaria de todas las personas. Esas leyes buscan finalidades legítimas porque tienden a proteger datos personales. Y por eso esa información no se puede revelar. Si yo voy a un hospital y digo, por favor, señores del hospital, entréguenme la historia clínica del señor Rafael Valenzuela, pues el hospital me va a decir, lo siento mucho, pero yo tengo una autorización legal, una orden legal que me impide entregarle la historia clínica del señor Rafael Valenzuela. Entonces, la ley tiene que perseguir una finalidad legítima. Ahora, hay leyes que persiguen finalidades legítimas y este es el tercer requisito que tiene que cumplir cualquier restricción del derecho de acceso a la información. Hay leyes que persiguen finalidades legítimas, pero que son completamente desproporcionadas. ¿Qué quiero decir con desproporcionadas? Supongan que hay una ley perfecta, el Congreso, el órgano legislativo expide una ley que prohíbe entregar información sobre seguridad nacional. Pongamos, la seguridad nacional es una finalidad legítima. Los países tienen derecho a proteger su seguridad nacional. Pero supongamos que dentro de esa ley hay una directiva que la desarrolla
y que dice que hace parte de la información de seguridad nacional todos los gastos de viaje, por ejemplo, del ministro o el secretario de Defensa, todos los gastos de viaje. Eso es totalmente desproporcionado. ¿Qué tiene que ver un gasto? Entonces el señor o la señora ministra de Defensa se va con su comitiva a París 2 semanas a un hotel de 5 estrellas a gastarse toda la plata del erario público, y como se supone que eso ha sido clasificado como de seguridad nacional, entonces no nos entregan la información. No, 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 eso no es de seguridad nacional. La proporcionalidad, o sea, el tercer requisito que tiene que cumplir cualquier restricción para ser legítima, es que realmente haya una proporción entre el daño que yo produzco cuando mantengo en secreto una información, porque cuando el Estado mantiene en secreto una información está produciéndole un daño a la sociedad, porque la sociedad tiene derecho a saber la información que el Estado tiene para poderlo controlar, para que no haya corrupción, violaciones de derechos humanos, desviación de funciones, para eso sirve. Entonces, cuando el Estado reserva algo, ahí hay un daño. Bueno, pero algunas veces hay que soportar ese daño, porque el daño es menor, pero se logra un beneficio importante, como cuando, por ejemplo, se reservan las historias clínicas de los hospitales públicos. Ahí alguien puede decir, bueno, sí puede haber algún grado de daño, porque entonces no se puede hacer un control sobre si los médicos lo hicieron bien o lo hicieron mal. Solo la familia, quien puede acceder a la historia, lo puede hacer, pero no la sociedad, es verdad, no pueden hacer ese control. Pero el bien que están resguardando es mi privacidad, es mi dato personal. Entonces, eso es proporcionado, pero no entregar los gastos del ministro de Defensa, que se fue 2 semanas a París de viaje con sus asistentes. ¿Eso qué tiene que ver con la seguridad nacional? Eso no protege la seguridad nacional. Al contrario, no entregar esa información le produce un daño al poder de control social de la sociedad sobre ese tipo de gastos. Por eso, el tercer requisito es la proporcionalidad. Si yo voy a reservar una información, tengo que demostrar que reservarla tiene un impacto positivo para los derechos fundamentales y para los bienes constitucionales, más importante que el daño que produce el secreto, porque el secreto produce un daño, simplemente partamos de ahí, pero a veces ese daño está justificado, y eso es lo que se llama la prueba del daño, y eso es lo que hacen las entidades que en cada uno de los países, las entidades independientes, cuando, cuando estudian si realmente reservar una información tiende a evitar un daño, que es, y utilizan 3 expresiones: presente, probable y específico. Presente, probable y específico. Dígame, ¿cuál es el daño a la seguridad nacional presente, probable y específico que usted está tratando de evitar cuando no me entrega la información sobre los viajes del ministro? Pero incluso más, en una decisión buenísima del, consejo, del órgano que protege el derecho a la información en Chile, buenísima, le pidieron, le preguntaron cuántos gases lacrimógenos tenía Carabineros de Chile. Y Carabineros dijo, yo no le voy a entregar esa información porque eso es de seguridad nacional. Y el órgano dijo, pero ¿por qué puede ser de seguridad nacional saber cuántos gases lacrimógenos tienen? O sea, no guarda ninguna proporción. Carabineros no ha logrado explicarlo, entreguen la información. Es una información que el público tiene derecho a saber. Y como eso, les podemos contar muchísimos casos. Daniel está ahorita también en esta reunión, que son los casos más interesantes que hemos visto. Solamente déjenme ponerles un ejemplo y termino con eso. Un par de ejemplos de, de para qué sirve el derecho de acceso a la información. Concretos, concreticos. En Uruguay, por ejemplo, hay una orden para que todos los establecimientos escolares tengan un plan de evacuación en caso de incendio o en caso de un desastre natural. Y alguien pidió que le dieran, por favor, copia de todos los planes. Y los planes no existían porque no los habían hecho. Pero después de que alguien pide, a través del derecho de acceso a la información, que le entreguen copia, inmediatamente todos los establecimientos escolares
hacen un plan de evacuación. ¿Eso qué significa? Que si hay un desastre, van a salvar vidas humanas. Hay un caso que yo menciono mucho en estas conferencias, que es un caso que pone en realidad Guilherme Canella, que es el representante de UNESCO en París para temas de libertad de expresión y acceso a la información. Y es un caso maravilloso de Brasil. En Brasil, toda la Fuerza Aérea, ¿no? Los aviones de la Fuerza Aérea de Brasil, tienen que estar a disposición del traslado de órganos para trasplante de órganos, para salvar vidas humanas. Pero eso está por allá en una ley, nadie le ponía atención, los aviones servían para que los señores se fueran de viaje y los militares y las personas del gobierno se fueran, viajaran de un lado a otro y nunca esos aviones sirvieron para trasladar órganos hasta que alguien preguntó, ¿cuántos órganos fueron transportados en los aviones de la Fuerza Aérea de Brasil el año pasado? Entraron en pánico, no sé, 5 órganos. Estoy inventando, las cifras no son estas, la historia tiene unas, los datos específicos son distintos, pero es muy diciente. A partir de ese momento, toda la Fuerza Aérea se pone al servicio de un traslado de órganos. Ustedes saben que cuando alguien muere y hay una donación, el traslado tiene que ser inmediato. O sea, tienen que coger el corazón y tienen que mantenerlo en un cierto ambiente para podérselo llevar y trasladárselo a otra persona cuya vida depende de ese corazón. Al año siguiente preguntaron 1.000 órganos, es decir, 1.000 personas, 1.000 vidas. Esto para ponérselos en micro, en vidas humanas. Pero estoy segura que todos mis colegas, ¿no? Aquí, todos, Graciela, Isa, Rafael, por supuesto, Marco, pueden ponerles miles de ejemplos sobre cómo el derecho de acceso a la información ha evitado actos de corrupción o los ha revelado a la luz pública, ha evitado actos de impunidad, ha promovido que el Estado realmente llegue a los lugares. Les voy a poner el último ejemplo que tiene que ver con cómo el Estado, para que se llegue a los lugares más pobres, por ejemplo. Es que esta es otra decisión buenísima de Argentina. Y alguien le pregunta a Telefónica Argentina, dígame, el número de personas a las que usted le lleva internet en los barrios marginales. Porque usted está prestando un servicio público, ¿cierto? Que es el servicio de internet. Usted solo se lo presta a la gente que le puede pagar. Esto es un servicio que solamente está dependiendo del ánimo de lucro. Usted realmente está prestando un servicio público con las características con las que se tiene que prestar un servicio público a toda la sociedad. Entonces Telefónica dice, no, yo no le voy a contestar, yo soy una empresa privada. Y el órgano que defiende el acceso a la información en Argentina dijo, usted es una empresa privada, pero usted presta servicios públicos. Esa información es de interés general. Le informa a esta gente cuál es la cantidad de usuarios en los sectores vulnerables, en los barrios vulnerables, en las zonas vulnerables a los que usted les está llevando Internet. Porque de esa manera puede haber un control social sobre un servicio tan importante hoy como la conectividad en Internet. Entonces, por eso esto es tan importante y por eso hay que defenderla. Y por eso es tan grave cuando los gobiernos recortan nuestro derecho, impidiendo que el órgano actúe, reformando la ley, bueno, haciendo las cosas que algunos gobiernos saben hacer muy bien para impedir que nosotros podamos acceder a este derecho, porque es el instrumento, no diría que es el más importante, pero sí, como empecé diciendo, uno de los más importantes para defender no solo los otros derechos, sino el propio sistema democrático. Muchas gracias, Marco. Aquí lo dejo. Gracias, Catalina, gracias por la presentación. Bueno, mencionaste justo este caso que es de una organización ACIJ, Asociación Civil por la Igualdad de la Justicia, el de esa solicitud que hizo a Telefónica Argentina, una empresa privada, para saber la prestación del servicio en los barrios populares en la Ciudad de Buenos Aires, que va a ser un caso que se va a abordar justamente en una mesa redonda virtual que UNESCO está organizando en el marco del Día Internacional del Acceso a la Información, el 28 de septiembre. Justamente porque el tema elegido para celebrar este año por parte de UNESCO es el acceso al Internet y su impacto sobre el derecho a acceso a la información pública. Y este es un caso muy relevante porque a través de una solicitud que hizo una ONG, la empresa en principio alegó que no era sujeto obligado porque era una empresa privada, la Agencia de Acceso a la Información Pública, entiéndase INAI, aunque no con tantas potestades como el INAI en México, eh, ordenó la entrega, la empresa apeló al Poder Judicial y un tribunal de justicia le dio la razón a la Agencia de Acceso a la Información diciendo que esa información era pública porque era un servicio que
digamos, servicio público que estaba prestando la empresa. Así que, bueno, no quiero quitar más tiempo, le voy a pasar la palabra, como dije, a Isa Luna Pla, luego a Graciela Sáenz Vega y finalmente a Rafael. Tienes 10 minutos, Isa, sé que es poco para todo lo que ustedes vienen trabajando en México, los tres. México es un país pionero en la región. Aquí tenemos a México, obviamente, a otros países de Centroamérica y a la República Dominicana, como bien dijo Catalina. Y además, la coyuntura actual en México y en algunos otros países de Centroamérica, no solamente México, pero en México específicamente, con esta decisión de la Corte recientemente de que el Pleno del INAI siga operando a pesar de que no tenía el cupo establecido por la ley. Pero bueno, no quiero entrar en esa materia, sino reacciones a la intervención de Catalina o a comentarios sobre este cuadernillo que publicaron Daniel y Catalina el año pasado para la UNESCO. Adelante, por favor, Isa. 10 minutos, gracias. Gracias Marcos por la invitación y felicidades Catalina, Daniel por este cuadernillo y igualmente a Marcos por la iniciativa. Es un derecho que, como dijo Catalina, no puede dejar de promoverse constantemente porque constantemente existen movimientos políticos y elementos de la realidad que nos hacen volver a regresar a la importancia de este derecho y a su efectividad. Por supuesto que existen muchos muchos elementos en los que el derecho puede mejorarse, las instituciones pueden mejorarse, desde luego, pero lo que es indiscutible, como lo acabamos de escuchar y como el cuadernillo lo pone, es la necesidad de que exista este marco institucional, constitucional, de leyes y de instituciones especializadas como cortes constitucionales y órganos garantes del acceso a la información y de la transparencia, que en primera línea defiendan este derecho y la transparencia frente a cualquier tipo de embate y en todos los momentos de la historia. Las instituciones jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales que están dedicadas a la interpretación de estos derechos desde la Constitución son las mejores señales para podernos interpretar cuáles están siendo las amenazas de este derecho dentro de la vida política real. Y eso alerta también a la población, a las organizaciones no gubernamentales, a los gobiernos, a la ciudadanía en general, para prestar más atención a ciertos aspectos que se están mostrando como focos rojos de la opacidad, en los que puede existir algún retroceso en la creación de estas normas y en la interpretación de las mismas. Así que este cuadernillo, insisto en celebrar que exista y la iniciativa de seguir celebrando la importancia del derecho de acceso a la información. Uno de los puntos elementales que me ha gustado de este cuadernillo es cuando hace un relieve sobre el derecho a la verdad y el papel que han tomado las cortes y los órganos autónomos también para interpretar el acceso a la información por encima de cualquier tipo de reserva cuando se trata de información a violaciones graves a derechos humanos. Ustedes van a encontrar en este cuadernillo un apartado sobre esas interpretaciones. Y esto sí no se ha replicado en otros continentes y esto sí es sumamente característico de nuestro sistema interamericano. Inició en algunas interpretaciones ya de la región, Costa Rica, existían algunas interpretaciones sobre el derecho a la verdad. En México lo incluimos dentro de nuestra primera ley en la materia en el año 2001 como un candado para que no pudieran existir esta materia de reservas cuando se trataba de violaciones a derechos humanos. Y como prueba este cuadernillo, pues esto ha sido uno de los grandes caballos de batalla de esta legislación y que las organizaciones no gubernamentales han utilizado para conocer, en el caso mexicano, casos de desaparición forzada, para revelar y exhibir casos en los cuales los militares han jugado un papel importante para la violación de los derechos humanos, en los casos en los que se debe de exhibir también la participación del Estado y de funcionarios corruptos que participaron en actos de violencia y de violación de derechos humanos. No hay otra manera de hacerlo. Si el Estado está involucrado, la única manera es que las leyes establezcan este tipo de candados y que tengamos órganos que nos lo permitan interpretar así.
Me gustaría también decir que esta selección que se ha hecho, que Catalina y Daniel Ospina han hecho en este cuadernillo, es una selección de buenas prácticas, digamos, de buenos prácticos, pero en realidad esto no existe así en la interpretación. Podemos decir que toda la interpretación de este derecho pues no genera un cuerpo sistemático coherente en una línea lógica, porque el derecho tampoco es lineal y las interpretaciones simplemente son el reflejo de los cambios políticos y de la forma en la cual los países y los contextos en los países van interpretando, ¿no? Una de esas pruebas es lo que acaba de decir Catalina con Guatemala. Ella solía haber existir una corte constitucional sólida que defendía la información, el derecho de acceso a la información, pero las últimas interpretaciones pueden no ser la misma coherencia porque las instituciones van cambiando y porque los grupos en el poder imponen también su agenda de protección y de impunidad frente a las materias. Y esa es una de las grandes amenazas que yo advierto en nuestra región, sobre todo, por supuesto, en México, pero sobre todo en Centroamérica. El derecho de acceso a la información tiene que prevalecer frente a estas nuevas formas de gobierno que están siendo altamente vinculadas con élites políticas y criminales, con élites de poder también, que están interesados más en desaparecer bases de datos, en incumplir con los mandatos de la transparencia, en dejar de actualizar las antiguas iniciativas de datos abiertos que otras administraciones habían llevado a cabo y en dejar de documentar los actos administrativos, que es la principal materia para poder tener el derecho de acceso a la información. Lo estamos viendo en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, desde luego en México, a nivel micro y a nivel macro. Es un fenómeno que cuando los gobiernos entran en crisis, y las instituciones se empiezan a debilitar económicamente, a reducir y a disminuir en sus recursos económicos, las primeras áreas que se ven debilitadas son las áreas de archivos, son las áreas de datos que generan este tipo de información y con ello el derecho de acceso a la información lentamente, aunque no lo parezca, se ve afectado por la falta de información y la inexistencia de la misma. Ya tenemos muchos ejemplos en los cuales este tipo de bases de datos han dejado de actualizarse o se han actualizado con información no precisamente exacta en México. Lo hemos estado documentando desde el INEGI, desde las organizaciones, desde los académicos, particularmente en los temas de compras públicas, en los temas de construcción de obra. Y bueno, las plataformas que se han generado de datos a lo largo de estos años, pues carecen de recursos para poder ser herramientas que sean actualizadas constantemente por funcionarios públicos que ya no existen o sus áreas ya no tienen el presupuesto que tenían antes. Así es que los retos institucionales en nuestra región son muy altos y como decía Marcos, en México lo vimos en la última encrucijada por la que ha pasado el INAI. Para quienes no están conectados desde México, nuestro órgano garante está conformado por 7 comisionadas y comisionados, de los cuales solamente 5 empezaron este año por falta de nombramiento de los otros 2 comisionados cuyos mandatos habían terminado y a finales de abril pues lo que tuvimos fue un órgano que ya no tuvo el suficiente quórum al terminar el último de los mandatos para poderlo conformar. Y el Senado se rehusó a generar estos nuevos nombramientos y expresamente se filtró la información de que había sido una instrucción del presidente de la República para no tener este tipo de órgano operando. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Más de 7,000
recursos de interposición que no fueron resueltos en tiempo y en forma. Es decir, se violentó este principio de la oportunidad del que hablaba Catalina Otero, porque no se pudo garantizar el derecho de acceso a la información en todos esos casos. Y sobre todo también tenemos un órgano que ya no está teniendo la capacidad para poder observar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia que poco a poco se empiezan a dejar de cumplir. Por último, me gustaría mucho mencionar que uno de los retos que yo también identifico y que va a tener que ponerse también en mesa de discusión es esta nueva, este rol que tienen estos órganos constitucionales para la interpretación de la materia del interés público. Lo estamos viendo como una labor constante para poder determinar cuáles son los límites entre lo público y lo privado. ¿Cuál es, por ejemplo, la prueba que se debe de llevar a cabo para poder determinar si la salud mental de un presidente es materia de interés público y por lo tanto debe de transparentarse o no? Necesitamos unas herramientas de interés público para poder saber el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos, para conocer sus relaciones con lo que más constantemente estamos viendo en nuestra región, que son las relaciones con los criminales y con los grupos de narcotráfico que financian campañas políticas, que financian constantemente el trabajo de los políticos. Y sobre todo, pues también entender cuáles son las funciones de los militares ahora en algunos de los países con su labor en el sector privado. En México tenemos un decreto que emitió el presidente de la República en el cual clasificó de facto todo tipo de obra pública. La obra pública, después de haber sido otorgada como una materia exclusiva para la ejecución de las Fuerzas Armadas. Entonces, tenemos un gran desafío de entender mejor cuál es la materia pública y forzar a estos órganos constitucionales a que constantemente estén haciendo precedentes que permitan determinar estos límites entre lo público y lo privado cuando estamos viendo un gran abuso y el abarcamiento de los poderes ilícitos dentro de nuestros gobiernos en la actualidad. Hasta ahí dejo estas ideas, Marcos. Gracias por marcarnos el tiempo. Muchas gracias, Isa. Antes de pasar la palabra a Graciela, mencionar que Catalina y Daniel también están elaborando 2 cuadernos este año para UNESCO. Uno es sobre decisiones similares, tanto de resoluciones de órganos garantes como de tribunales de justicia, en materia de acceso a información pública vinculada a grupos en situación de vulnerabilidad, y también, obviamente, en el marco del acuerdo de Escazú, derecho de acceso a información pública medioambiental específicamente. Eso van a ser las 2 publicaciones próximas de la UNESCO que Catalina y Daniel están trabajando actualmente. Pero bueno, no quiero quitarle tiempo, le voy a pasar la palabra a Graciela Steines Vega, abogada, catedrática de la misma casa de estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Derecho, con más de 25 años de desempeño profesional y docente allí, participación en diferentes foros nacionales e internacionales y diversas publicaciones. Graciela, tienes 10 minutos para tu intervención, por favor. Gracias. Mil gracias, queridas y queridos todos, pues sobre todo gracias por la invitación, Marcos, Catalina, Isa, Rafael, Daniel, Cecilia, a todas y todos. No es posible iniciar sin felicitar esta iniciativa porque yo creo que sí es posible decir que es uno de los derechos fundamentales. Es un derecho núcleo que tiene demasiadas ramificaciones que están al centro del desarrollo humano. Y no solo del desarrollo humano, sino del desarrollo sostenible. Entonces, creo que no es por nada que hemos dejado de apreciar de manera acrítica las olas de los derechos, las generaciones. Creo que el que haya los derechos civiles, los derechos liberté, égalité, fraternité, creo que finalmente los que van cobrando un mayor peso son los DESCA, los derechos económicos, sociales y culturales, y desde luego, pues el pilar de ello es la educación. Y la educación no como instrumento o mecanismo de control del Estado para reproducir una forma de vida, sino justamente para irla mejorando. Entonces creo que
pusieron el listón muy alto, no solo por hacer algún aporte o alguna lectura interesante de una síntesis tan asertiva como la que hacen Catalina, Daniel y el equipo que participó, sino por el título mismo de la participación. Entonces, para ser rápida pero efectiva, si me permiten, voy a compartir la pantalla porque pues sí, definitivamente necesita uno ir dejando como que algunas cositas muy claras. Entonces, empiezo felicitando la iniciativa. Creo que de aquí da para muchísimo. Es algo que tendríamos que hacer de manera casi que permanente, un seminario, porque de aquí es la única forma de revertir todos los monopolios en el abuso del poder de cualquier persona, pero principalmente, clarito, de los gestores de fondos públicos. A esos hay que ponerles la lupa amplificada con 5 veces, 5 amplificaciones, porque pues es dinero de toda la sociedad, es esfuerzo de toda la sociedad, y entonces quien gaste un peso público tiene que estar y saberse sujeto a eso que bien mencionas, Catalina, sujeto al escrutinio público. Y ni duda cabe que necesitamos sociedades más activas a través de la educación, del derecho a saber, del derecho a la información y, claro, de ejercer el acceso a la información. Entonces, yo quisiera retomar primero que nada rápidamente el índice de la obra, porque creo que es pertinente por el hecho de que hay varios de mis estudiantes, muchos de ellos que están aquí ahora, y creo que son líneas de investigación que podríamos profundizar. Me gustó mucho que estén preparando esto de grupos vulnerables. Me gustaría poder sumarme a la iniciativa porque es en lo que yo he estado trabajando 25 años en derecho a la salud, en adolescentes. Bueno, yo conozco muchos casos de embarazo precoz de 9, 10 y 11 años. Entonces, todas estas cosas necesitamos ver qué está haciendo los servicios de salud para que esto no suceda. No hay nada más escondido que los derechos reproductivos y sexuales. Entonces, creo que no es solo analizar esta palabra de los estándares, de lo que ha hecho la Corte, porque ya vemos que la Corte se nutre no solo del diálogo jurisprudencial de otros latitudes, sino también de estos casos que van siendo cada vez más aborrecibles, los peores casos que surgen no solamente en nuestras Américas, sino en otros lugares también. También vemos excesos muy, muy fuertes en cualquiera de los continentes y creo que esos son los que nos están haciendo la alarma, nos están pitando la alarma y pues tiene que ver con la multidiscriminación y con que el poder, como bien lo dijo Lord Acton, siempre va a tener al monopolio. El poder económico, el poder estético, el poder de los centros de investigación, todo el poder tiende a expandirse y ahí está el por qué felicito tanto esta iniciativa, pues de Marcos, de todo el equipo, porque el tema de traer a cuento al centro la democracia, cómo la entendemos, cómo la queremos, los populismos, los abusos, el narcotráfico, el crimen organizado, ¿qué está pasando con esta sociedad activa? ¿Qué tipo de activismo tiene la sociedad? Por un lado tenemos a los defensores y defensoras de derechos que los están matando, tenemos un índice amplísimo, hay un cuaderno justamente de desaparición de periodistas que nos dice que quienes están documentando esto pues acaban muertos y desaparecidos como los defensores del medio ambiente. Entonces creo que esta parte de poner cómo queremos que sea activa la sociedad, porque aunque tenemos varios precedentes, la sociedad no acaba de entender qué es esto de la transparencia proactiva. La transparencia proactiva es aquella que nos sirva para el desarrollo integral de las personas y de las sociedades, y principalmente de los más atrasados, de las más atrasadas, que si no comprendemos cuáles son los cambios de paradigma y cuáles son los problemas que tenemos que cambiar en su diagnóstico, seguimos mejorando y parchando instituciones y seguimos parchando leyes, y entonces no estamos reobservando y empezando a rediseñar algunas otras cosas que dan pauta como en cascada a las instituciones. Entonces, creo que esta parte de la prueba al daño es muy importante para que vaya quedando claro que no hay derecho sin límite, que no hay derecho sin excepción y que
La parte de la salud pues va a ser cada vez más importante porque ya nos cuesta mucho más sacar petróleo, el tema de las energías limpias, va a haber cada vez más pandemias, más problemas que dejan una serie de ramificaciones. Entonces dejo ahí el índice porque creo que se antoja mucho contribuir con tesis, con investigaciones, con una serie de redes que tenemos. Nosotros estamos ahorita desarrollando esto y sí poner en pantalla pues muy clarito 3 respuestas o 4 que tienen que ver con qué entender y cómo diferenciar el derecho a la información del derecho de acceso a la información, cómo utilizarlo desde el punto de vista hasta cognitivo, esa metacognición que nos permita tomar mejores decisiones. Y como el corazón, el pulmón o como lo quieran ustedes llamar, el nodo, el núcleo del ámbito de desarrollo integral y sostenible. Tenemos que cambiar paradigmas, ni duda cabe. ¿Por qué es relevante? Bueno, 70 millones de respuestas. Yo diría que al centro tenemos que poner corresponsabilidad y más corresponsabilidad. Yo afirmo y lo pongo a consideración de mis colegas de la mesa, tenemos que acabar ya de una vez por todas con el tema de los derechos humanos, porque ya nos acomodamos a una expresión tan bonita, tan corta, pero sí creo que hay que agregarle los deberes y libertades, porque no hay ningún solo derecho absoluto, como bien decías, Catalina, todos los derechos tienen bordes, tienen límites que cada vez van siendo más estrechos y que nos lo está poniendo el mundo no se estira. No se estira como la demografía, como la población, como las instituciones. El mundo está fijo y ese nos lo estamos chutando más rápido de lo que canta un gallo. Entonces, tenemos que llegar a la corresponsabilidad y poner en la palestra los deberes y las libertades. Porque, como lo vimos, nuestro artículo 6 lo dice claramente, el honor, la privacidad, la salud, los daños a terceros, el orden público, lo que sea que cada quien crea que es eso, y todas estas vertientes tan discutibles como lo establecen algunas tesis de jurisprudencia en México de lo que es el orden público. Dice, orden público es lo que está, pues ni modo, en las leyes, en el derecho positivo. Eso es el orden público. Y no hay nada más hermoso que la Constitución con las dos partes, la parte de los conceptos, de los derechos, deberes y libertades y la parte orgánica. Y entonces ahí está. Ojalá que tuviéramos esta teoría de la verdad que Peter Aberle tiene en su librito tan pequeño, pero no lo tenemos. Acá en México ya quitamos la difamación, ya quitamos las injurias, ya no existen y no le hacemos caso a los principios desarrollados en otras disciplinas. Entonces tenemos que regresar a la interdisciplina porque la convivencia se está erosionando y tenemos a las constituciones como papel mojado que no están reflejando. Y entonces tenemos que la protesta y se revictimiza la protesta. Y entonces, ¿qué tipo de sociedad tenemos? Vuelvo a ponerlo al centro. Depende de la educación, depende de qué es lo que puedes tú acceder a saber. No solo de qué hace el gobierno, cómo lo gasta, con quién lo hace, sino de estas bases de participación ciudadana que pues en el discurso en México están puestas allí, pero no en la práctica. Entonces, yo creo que para abonar a la discusión tenemos que justamente reflexionar en estas vertientes de argumentar el daño a la erosión de la convivencia, a la confianza que forman parte de una sociedad democrática. Si desconfiamos todos de todos y además somos los primeros en motivar esa desconfianza, no, cuidado con esta, porque cuidado con entonces no podemos generar proyectos productivos en donde tengamos la manera de exprimir al gobierno ahí donde se resiste. Pero esto empieza en cada oficina. El que está en la oficina de junto no quiere que sepas a quién invitaste, por qué lo invitaste, cuántas veces se habían visto antes, cuántas veces se fueron a un concierto juntos y por qué no invitaron a los del otro lado, porque son marxistas, porque son conservadores de derecha, porque son conservadores de izquierda. Y entonces esto sucede en cada oficina, a veces en las mismas familias, y esto tiene que explosionarse desde el centro del derecho a la educación, del derecho a saber. Entonces, creo que si me permiten, estas dos cuestiones tendrían que quedar al centro. Corresponsabilidad y más corresponsabilidad, porque frente al oscurito, a la corrupción, al no sé cómo lo haces, no sé por qué lo haces, adueñarse de los eventos cuando los paga, ¿quién los paga? Entonces,
Todas estas cosas las estamos viendo en todos nuestros gobiernos, en todas nuestras sociedades. Ahora, con estas precampañas extendidas de 2 años, no sabemos cuánto ha gastado cada uno de los aspirantes o contendientes. No tenemos ni siquiera una indexación, unos aranceles para tener una idea de quién está usando el dinero, cómo lo está usando, y estamos regresando a la era de las cavernas. Entonces se erosiona la confianza pública y llega esta decepción por la democracia. Pues la democracia no me ha dado de comer, la democracia no me ha dado trabajo, la democracia no me da mejor empleo, y entonces ahí es donde entran estos derechos, libertades y la argumentación del derecho a la información y el derecho de acceso a la información. Y bueno, el estado actual en México, quisiera compartirles, pues muy rápidamente, hay una serie de guías incluso y que nos habla de 3 ejes estratégicos. Uno, fortalecer la transparencia en la gestión pública, que es lo que nos interesa a todas y a todos, que se están haciendo mal las cosas, se está gastando el triple, el quíntuple, el de 10 veces las cosas que se planean inicialmente con dinero de toda la sociedad. No se está promoviendo ese gobierno abierto. Dices, no, Estonia me queda muy lejos, en Estonia hay 3 personas y en México somos 130. Entonces, no quieres dar tus datos, tus biométricos, y hay, por otro lado, un mercado negro de biométricos. Por eso me encantó lo que dijo Marcos. Hay que entrarle al Internet, porque resulta que es este Internet el que está divulgando ideas, información falsa, con bots, con robots que no nos están ayudando, y entonces este impulso de el uso de datos abiertos pues queda así como un faro muy lejano, ¿no? Entonces, el marco normativo, los planes y programas, hay guías, pero la sociedad está en su dolor de muelas, está en su tragedia y ve muy lejano, ve pérdida de tiempo, no me van a contestar, todo está reservado, y la gente no tiene meses y meses para estar accionando ni judicial ni tampoco parajudicialmente en los términos de la administración pública. Entonces, mientras no convenzamos a la sociedad y sobre todo a los grupos, no le demos capacitación específica a estos grupos vulnerables, no están más que los periodistas. ¿Quiénes son los que más preguntan en Latinoamérica? Los periodistas. Y luego, después de los periodistas, ciertos grupos, ciertas organizaciones de la sociedad civil. ¿A quién le están preguntando? A las Fuerzas Armadas, a Seguridad Pública, a las instituciones de salud, a las instituciones educativas. Nosotros tenemos ahorita una reforma en texto y eso me encantó del cuadernillo, que nos hablan de, es una propuesta de debate, es una propuesta nutritiva, como las plantas de aloe que nos representan en México, que van dejando muchos hijitos para la reflexión, para el debate. Y bueno, yo quisiera también sugerir este documento porque si no hacemos como redes especializadas, árboles de problemas, en donde digamos, a ver, ¿cuál es el problema de la idea de democracia que tienen las personas en la sociedad? ¿Dónde está el derecho a la transparencia en esa noción de democracia? No vamos a poder avanzar porque nos faltan aliadas, nos faltan aliados. Y bueno, yo tengo muchas más cosas, muchísimas más cosas que decir. Hay muchos documentos que van en contra de la corrupción, del sistema anticorrupción, las políticas. Este es el documento que les quiero recomendar porque aparte de que es 2021-2024, bueno, es lo que representa en teoría el máximo avance en el papel en este periodo actual, aunque como vimos se está contradiciendo con el abandono al funcionamiento mínimo de las instituciones madre, que las voy a colocar también, la página del INAI y la página del InfoDF, y si resulta que hay más cuates en InfoDF, pues dejo que funcionen, y si tengo unos que no considero mis cuates en el federal, pues entonces no los apoyo, les cierro la llave del agua o simplemente no les dejo funcionar, y creo que es ahí donde tendríamos que poner el dedo en la llaga de manera muy pertinaz y muy, muy decidida, de manera muy colectiva, porque este pastel no se lo come nadie solo. Entonces, muchas felicidades, gracias Marcos, gracias Catalina, y estoy en tiempo, bien puntualita, hasta me llevé menos tiempo. Gracias, Graciela. Bueno, hay preguntas y comentarios que se están subiendo al chat. Hay uno sobre el tema del abuso, que creo que es importante que lo puedan después responder Catalina, así que te voy alertando sobre eso. Están ambos en el
en el chat de presentación y también en las preguntas y respuestas. Pero bueno, le vamos a pasar la palabra a Rafael ahora, tiene 10 minutos para su intervención y seguimos con las preguntas y comentarios del público. Gracias. Gracias, Marcos, y felicidades por este evento a la UNESCO. Gracias por la invitación. Saludar a Isa, Graciela, y felicitar a Daniel y Catalina por este cuadernillo. Este documento me parece es único en su tipo. Analiza la síntesis de decisiones de acceso a la información pública en América Latina. Y lo quiero recomendar ampliamente, además de que está de forma gratuita, está en internet, en PDF, accedan a él, y saludar a quienes nos acompañan de toda América Latina, profesores, estudiantes de distintas facultades de Derecho y de Políticas Públicas. También pues saludar a servidores públicos que veo están conectados en este momento. Y bueno, espero el audio sea adecuado. Quisiera compartir con ustedes una reflexión que deriva de la intervención de Catalina y que posteriormente conecta con lo que han dicho en esta mesa Isa y Graciela. En un primer momento, no podemos dejar de lado que hay que celebrar que estamos hablando de la evolución de un derecho como es el de acceso a la información pública. Y por otro lado, también tenemos que generar una conciencia crítica de que nuestras democracias en este momento están a prueba. Nuestras democracias y las instituciones están a prueba y en todos los países del continente el derecho de acceso a la información pública nos permite poder superar estas pruebas. Este derecho, dice el cuadernillo, de manera muy atinada, se reconoce como un derecho humano a partir del 2006. Es la Corte Interamericana de Derechos Humanos el primer tribunal internacional que así lo reconoce y empieza a tratar de analizar casos muy interesantes. Yo voy a resumir, digamos, en breves minutos. En un primer momento creo que hay una evolución de este derecho. No podemos olvidarnos que estamos hablando de un derecho que no solamente nos permite acceder a información, datos y documentos, nos permite acceder inclusive a la justicia misma, este gran valor de la sociedad al que aspiramos. Y es este derecho a través del derecho de libertad de expresión, a través del derecho a la verdad, como lo han citado anteriormente, y a través del derecho de poder conocer lo que está haciendo el gobierno. Nos indica entonces que este es un derecho que tiene un impacto sumamente relevante en la vida pública, en la vida política, social y económica. El cuadernillo rescata algo muy interesante. Dice que no solamente tenemos derecho los ciudadanos a conocer lo que hace y en qué gasta el gobierno, sino también las decisiones que toma. Muchas empresas quizás no ejercen un recurso público de manera directa, pero sí toman decisiones en un servicio público. La educación es un servicio público, el transporte lo es, y así hay muchas actividades, sectores, en el sector salud también. Entonces, no es solamente como en México se ha venido sosteniendo, que si no hay el ejercicio de recursos públicos, no tenemos por qué informar en el ámbito de lo privado. Pues este cuadernillo nos dice que ya hay criterios que obligan y mandatan a que se informe. Adicionalmente, no debemos olvidar que la democracia se basa en dos grandes principios, ¿no? El principio de la igualdad y el principio de la libertad, que a veces chocan entre sí, pero el vínculo que nos va a permitir materializar en la práctica ambos principios está justamente en este derecho, el de acceder a la información pública y en la transparencia, por una gran razón. Lo dijo muy bien Catalina, este derecho no requiere acreditar mayoría de edad, nombre, nacionalidad, ni tampoco acreditar ningún origen en particular. Y esto nos lleva entonces
a comprender el enfoque de derechos humanos. ¿A qué me refiero con ello? A que justamente el no tener estas barreras para el ejercicio de este derecho nos va a permitir, de alguna manera, entender que este enfoque de derechos humanos nos lleva entonces a comprender que el sistema jurídico ha cambiado y que los principios bajo los cuales actúan los servidores públicos, fiscales, jueces, ya no son los mismos de hace 30 o 40 años. Hablar solamente del ejercicio de este derecho. Hace 40 años nos hubieran estado acusando de de ser productores de un concepto fantasioso. Al inicio del del actual siglo, al inicio del siglo XXI, cuando se empezaba a hablar del gobierno abierto, nos decían, es que eso es irreal, eso jamás se va a poner en alguna normatividad. Hoy estamos discutiendo ya sobre normas y sobre derechos y sobre artículos constitucionales que consagran esta obligación de los gobiernos de transparentar y los derechos ciudadanos por acceder a información no solamente pública, sino información útil. ¿A qué información accede el ciudadano? A aquella información que por lo regular afecta o beneficia su esfera de derechos. Y en ese sentido es importante, desde las universidades, requerimos empezar a transformar nuestros conceptos jurídicos tradicionales para que la enseñanza del derecho venga a formar más ciudadanos y venga a formar en la práctica personas que conozcan este derecho. En el mundo, digamos, teórico, podemos hablar de que hay una revolución de cómo definir ciudadanía. Y si la ciudadanía ya no solo se define como el simple hecho de nacer en un país o de tener mayoría de edad, sino que se define también por la capacidad de ejercer tus derechos. Entonces estamos hablando ante realidades en donde el ejercicio de acceder a la información es fundamental. Esto desde el punto de vista, digamos, teórico, podemos discutirlo y podemos no estar de acuerdo quizás en este punto en particular, pero ya estamos discutiendo el concepto de ciudadanía. No basta con tener el derecho, hay que ejercerlo. Y decía al inicio que nuestras democracias están a prueba, porque los derechos consagrados en cualquier constitución o ley no son permanentes ni tampoco están escritos de una manera tal que jamás puedan ser borrados. Es importante generar conciencia, generar mucha pedagogía social para que la ciudadanía entienda la importancia de este derecho. Podemos retroceder, sin duda, y podemos olvidarnos de la importancia de este derecho, porque si se vuelve algo cotidiano, pues probablemente dejemos de prestarle la importancia que tiene. Y desde el punto de vista práctico, ya para ir concluyendo mi participación, es bien interesante cómo en el derecho internacional, es decir, el derecho ya de acceder a la información pública es un elemento transversal de todo el sistema jurídico. Y ya no solamente está circunscrito al ámbito del derecho administrativo, sino que en el derecho internacional, la disputa territorial entre el Perú y Chile, recuerdo por allá, hace ya 10 años, hace ya una década, impartiendo curso en la escuela del Servicio Exterior chileno, me comentaban el caso de cómo ellos, siendo funcionarios, tuvieron que dar respuesta a información pública en la Cancillería de ese país frente a una solicitud hecha por, digamos, de manera anónima y que al final fue información usada en el juicio internacional por la delimitación territorial entre el Perú y Chile. Es bien interesante cómo hoy, a través del acceso a la información pública, tiene un impacto directo en la impartición de justicia. Podemos ver también en el caso de México como una organización de la sociedad civil. En particular me refiero al caso de Tojil, que son mujeres abogadas penalistas y que haciendo valer justamente el derecho de acceso a la información pública en carpetas de investigación de Fiscalía del Estado de Veracruz, lograron acceder a la información.
porque era una carpeta por delitos de corrupción contra un exgobernador de esa provincia, como llaman en Sudamérica, o de esa entidad federativa, como le llamamos en México. Estas mujeres abogadas lograron acceder, pero inicialmente les negaron conocer de esa carpeta de investigación, porque no acreditaron el interés jurídico en la investigación. Sin embargo, haciendo valer que se trataba de violaciones graves a los derechos humanos, en particular de los niños y niñas que padecían cáncer, se les suministró realmente una sustancia distinta a la que el sector salud debió proveer. Y en ese sentido era una sustancia no dañina, pero tampoco era el medicamento que correspondía. Había una carpeta de investigación, se accedió a ella y de alguna manera hay un seguimiento ciudadano a carpetas de investigación criminal. Entonces, para concluir, desde un punto de vista teórico, hay una evolución del derecho de acceder a la información pública y una evolución que yo celebro que estemos discutiendo. Ya no estamos hablando de la pertinencia de que exista ese derecho, sino que estamos hablando ya del ejercicio de un derecho. Y por otro lado, en la parte práctica, de la práctica jurídica, podemos ver cómo, además de todos los casos que están documentados en el cuadernillo, podemos identificar casos en donde este derecho nos permite combatir la corrupción desde la sociedad civil, inclusive, me atrevo a decirlo, desde las propias empresas que se quieren instalar en un país. El acceso a la información pública es fundamental para conocer los riesgos de su inversión. Entonces, en ese sentido va mi participación. Felicitar, Marcos, por este seminario, felicitar la publicación, y a mis colegas Isa y Graciela que estamos compartiendo panel. Muchísimas gracias. Gracias, Rafael, por tu intervención. Antes de pasar la palabra a Catalina, porque nos está quedando poco tiempo, pero quería resaltar un par de ideas de el interés de la UNESCO en apoyar estos webinarios, específicamente este webinario con estudiantes de derecho de universidades, obviamente porque ellas y ellos van a ser futuros profesionales del derecho y pueden utilizar esta herramienta, pero también, como ha pasado en el caso reciente en México, la Corte Suprema, y si llegan a ser miembros de la Corte Suprema de sus países, defender a los órganos garantes y la interpretación de este derecho. Estaba leyendo esta semana para otra actividad que tenía la memoria institucional del Consejo para la Transparencia de Chile, que es como el INAI para México, digamos, ¿no? Y uno de los indicadores que tomaba el Consejo para la Transparencia era cuántas veces los tribunales de justicia le daban la razón al Consejo para la Transparencia, porque allí sí pueden apelar las instituciones públicas al Poder Judicial, no solamente la ciudadanía o la población. Y el porcentaje era bastante alto, como corroborando las decisiones que tomaba el Consejo para la Transparencia en esa materia. Por ejemplo, el caso de Carabineros de Chile, que mencionó Catalina, con respecto a los gases lacrimógenos, porque hubo una gran manifestación, creo que era por el 2019, antes de la pandemia, en el contexto de la nueva Asamblea Constituyente en Chile, bueno, una serie de manifestaciones, y hubo pedidos para saber sobre gases lacrimógenos, porque obviamente también se habían violentado algunos derechos de los manifestantes, ¿no? Entonces, creo que esto es importante, y lo menciono porque también hay que exigirle a los órganos garantes. México tiene un camino bastante extenso en esta materia, tanto a nivel federal como a nivel de las entidades federativas, pero hay otras instituciones, el Instituto de Acceso a la Información Pública de Honduras, el de El Salvador, ANTAI en Panamá, o la DIGEI en la República Dominicana, que tienen otro diseño institucional, no llega a ser, digamos, una comisión de información exactamente, pero hay que exigirles también a estos órganos garantes que vayan perfeccionando la calidad de las resoluciones que emiten, que vaya avanzando la interpretación de este derecho, que tenga en cuenta resoluciones de órganos pares de la región que quizás tienen un camino más largo recorrido, como el caso de México, ¿no? Creo que en uno de los casos que mencionan Catalina y Daniel en este cuaderno, se menciona, por ejemplo, que uno cita que un caso de Argentina, una de las decisiones de otro país. En los próximos cuadernos que están trabajando Catalina y Daniel va a haber más casos de órganos garantes que de poderes judiciales. En este quizás hubo también referencia a tribunales de justicia. Pero bueno, dejo ahí, le paso la palabra a Catalina porque creo que es importante
tratar de responder, Catalina, esta inquietud sobre el abuso del derecho que plantea uno de los participantes, que suelen plantear los funcionarios públicos, y creo que amerita una respuesta. Gracias. Gracias, Marco. No, y gracias a los colegas por los comentarios, y sobre todo por los comentarios respecto al cuadernillo. Se los agradecemos mucho, Daniel y yo. Yo creo que esta pregunta es una de las preguntas, digamos, más comunes en los cursos y en las conferencias sobre acceso a la información. ¿Qué hacemos con la persona que abusa? Estamos hartos de tener que recibir la misma solicitud de una persona que nos pide lo mismo, que nos pide una cantidad inmensa de información. Tiene que haber alguna manera de proteger a la administración de ese tipo de abuso del derecho. Y yo creo que esos reclamos provienen de un sentimiento genuino. Entonces, yo creo que si alguien pone eso en este chat o lo dice en una conferencia es porque de verdad simplemente está harto de recibir ese tipo de solicitudes. Pero el problema es que cuando uno diseña un régimen como el de acceso a la información, tiene que tener un enorme cuidado para que los funcionarios no puedan clasificar como abusiva una determinada información. Entonces, digamos, claro que hay un costo para el Estado y claro que hay un costo para el funcionario, pero el derecho prefiere proteger el derecho de acceso a la información, incluso cuando haya abuso, que autorizar a los funcionarios a definir en qué casos existe un abuso. Porque si se autoriza a los funcionarios a definir en qué caso existe un abuso, créanme que los funcionarios no van simplemente a limitarse a los casos absolutamente grotescos de abusos evidentes. Van a utilizar esa autoridad, esa discreción para simplemente no contestar, para no entregar la información. O porque les es más fácil, o porque se evitan pleitos con sus superiores, o porque no saben dónde está la información, o porque en algunos estados, como Venezuela, por ejemplo, esos funcionarios hacen parte de un régimen corrupto. Entonces, lo que el derecho ha dicho es, hay que ser capaces de soportar los abusos. Contestemos. El señor hace la misma solicitud 50 veces, le contestamos la misma carta 50 veces. ¿Que eso nos quita un tiempo al día? Sí, eso nos quita un tiempo al día. Que hay un grupo enorme de personas que se confabulan para congestionar una entidad, eso es otra cosa. Que eso no es un problema de acceso a la información. Detrás de ese intento de congestionar una entidad, puede haber una investigación porque hay una actitud concertada que impide que el Estado ejerza sus funciones. Entonces ahí puede haber una investigación, claro que sí. Pero ¿quién es el funcionario para decir que esa información que se está solicitando no es útil? Mis colegas, o sea, Marco puso unos ejemplos muy buenos, mis colegas han puesto ejemplos muy buenos de información que en principio, lo dijo también Rafael, que en principio parecía completamente inútil para el funcionario o para la persona que la recibió, pero era una información crucial para quienes la estaban solicitando. Entonces, digamos, la democracia tiene unos costos. Y uno de los costos es que a veces hay que soportar cierto tipo de, digamos, solicitudes que podrían ser abusivas. Pero como no es fácil determinar cuáles son abusivas y cuáles no, y como esa autoridad discrecional no se le puede entregar al Estado, entonces es parte de los costos de vivir en una democracia que tiene cosas infinitamente mejores por las cuales hay que pagar ese tipo de costos. Y lo que hay es que diseñar sistemas para poder responder de manera expedita y que eso no le quite a la persona que tiene que hacer esas respuestas un tiempo desproporcionado. O sea, que pueda hacer una respuesta rápida, una respuesta expedita, y de manera tal que sí le va a quitar un tiempo, pero no es un tiempo exasperante. Lo que tiene que pensar cuando responda a esas solicitudes es que, por un lado, a lo mejor son útiles, pero no sabemos, el funcionario no lo puede ver. Y por el otro lado, que incluso si son inútiles, está contribuyendo de manera sistémica a proteger un derecho que es fundamental en una sociedad democrática. Eso es lo que diría. No sé si es suficientemente persuasivo para quien nos hace la pregunta, pero yo he tenido que responder muchas veces solicitudes de información
que me parece que no tienen sentido y en algunos casos me he dado cuenta y en la mayoría que tenían todo el sentido. Eh, en otros pocos no, pero responderlas hace parte, otra vez, de esa protección sistémica del derecho de acceso a la información. Entonces, unos costos que uno tiene que pagar cuando cumple esas funciones. Gracias, Catalina. Estaba viendo que Miguel Ángel, si no me equivoco, escribió en el chat que era Miguel Ángel ya, no, Ricardo Baeza, perdón, Santana, mencionando que el INAI emitió una resolución sobre abuso del derecho en la que cita la doctrina chilena y del Reino Unido, un poco lo que yo decía, ¿no? Que a veces se puede citar resoluciones de órganos pares en la materia, pero también hay que recordar que este es un derecho bastante reciente en nuestras democracias. Quizás, bueno, en México desde el 2002 con la primera ley, y uno pensará, bueno, 20 años, pero no es nada para las democracias, y uno tiene que ir aprendiendo, y eso es un proceso, ¿no? El aprendizaje de convivir en democracia. Así que no sé si alguien más quiere acotar algo sobre esto mientras leo algunos comentarios que fueron agregando, porque veo que son un poco extensos y no los he leído. No sé si Isa, a Rafael o Graciela quieren reaccionar rápidamente a esa intervención. Sí, nosotros tuvimos en México un caso muy mencionado de un funcionario que fue despedido y por enojo estuvo mandando cientos de solicitudes de acceso a la información al día. De esos cientos de solicitudes de información al día se convirtieron en cientos de recursos de revisión ante el INAI por incumplimiento de los plazos de la misma institución porque ya estaba rebasada. Y lo que terminó haciendo el INAI fue revisando y agrupando el número de recursos de revisión para poder resolver por grupos y catalogar pues unificadamente sus respuestas. Desde luego que no es un caso muy recurrente. Lo que sí es recurrente, como dice el solicitante, es pues hacer solicitudes que son muy incisivas y que son, como les denominan los funcionarios públicos mexicanos, el fuego amigo los mismos funcionarios públicos mandándose solicitudes de acceso a la información para molestarse a sí mismos. Perfecto, gracias, Isa. Veo que Graciela tiene la Si me mano permites una levantada. cosa, Marco, una Ah, cosa sí, rápida. perdón. Ah, no, perdón, Graciela, no, discúlpame. Graciela, si quiere ver primero y yo. Sí, es muy rápido, es muy rápido. Em, Quería retomar esto que planteas porque es hermosa la frasecita de la parte sistémica. Me gustó mucho porque yo diría en resumen que es el mal menor. El abuso siempre va a existir y luego puede ensancharse porque la gente va aprendiendo rápido, pero creo que es el mal menor. Y yo estoy viendo ahorita algunos casos que tienen que ver con servicio profesional de carrera, que creo que en toda América Latina tiene mucho por fortalecer el tema de servicio profesional, y entonces empiezan a meter solicitudes de por qué corrieron a estos y por qué los otros, pero creo que es parte también de que haya menos abusos en cuanto a los recambios y simplemente ignorar el servicio profesional de carrera. Hay quien dice que es una piedra en el zapato, inclusive en Europa, el que ese servicio profesional de carrera a veces puede constituir una nata infranqueable, pero creo que es parte de ese aprender a mitigar, a reducir, a hacer estos cercos del abuso del poder. Entonces, siempre va a haber un abuso del derecho y creo que vale la pena por este funcionamiento sistémico en el que hagamos un poquito más de presión. Y bueno, nada más recomendar también esta discusión y vista de la serie esta de Nada es Privado. Creo que nos ayuda mucho a saber por qué es importante que los datos sean nuestros y que sepamos qué hacer con nuestros datos, no nada más con los que queremos recibir, ¿no? Esa era nada más un pequeño comentario. Gracias. Perfecto, gracias. Adelante, Catalina. Gracias, Marcos. No, yo quería decir lo siguiente. A mí me parece que la resolución chilena es buena, pero tiene algunos riesgos. Si yo lo que creo es que otra vez estamos aprendiendo, ¿cierto? Estamos aprendiendo, es un proceso lento de aprendizaje. Yo creo que el abuso tiene que ser evidente a la luz de cualquier persona. Por ejemplo, una solicitud que está plagada de insultos. Una solicitud plagada de insultos, a mí me parece que es evidentemente un abuso.
me parece que las consecuencias tienen que ser muy cuidadosas, ¿sí? Porque si está en manos del Estado imponer una sanción a quien le pregunta por algo, estamos creando un círculo muy peligroso, a mi juicio. Entonces, hay casos que me parece que son evidentes, pero tendríamos que ser muy cuidadosos en limitar esos casos, extraordinariamente cuidadosos en limitar esos casos. Gracias, Catalina. Sí, en todo caso, para eso están los órganos garantes, para interpretar si hay un abuso del derecho, no para los sujetos obligados de determinar si hay un abuso del derecho. Así que bueno, estamos ya sobre la hora, así que no tenemos más tiempo, lamentablemente. Agradecemos a las casi 200 personas que se han conectado en el día de hoy. Esperamos que nos sigan a través de las redes. Como les dije, hay 2 publicaciones más en proceso que estarán disponibles hacia fines de este año. Y bueno, aprovechar el trabajo que en todos los países de la región se viene haciendo en torno al derecho al acceso a la información, sobre todo en este mes que se celebra el Día Internacional del Acceso a la Información, como les dije, el 28 de septiembre, para tratar de avanzar en el ejercicio de este derecho, porque si bien hay un camino recorrido al respecto, todavía hay mucho más por recorrer. Gracias a todas y todos, gracias a Catalina, obviamente, Isa, Graciela y Rafael, y a todas y todos los asistentes, aquellos que se conectaron unos minutos más tarde. Les reitero nuevamente que la UNESCO va a estar emitiendo una constancia de asistencia que va a estar disponible en las próximas semanas. Así que muchas gracias y les compartiremos también el enlace a la grabación de este webinario. Que tengan buenas tardes todas y todos. Saludos. Gracias, saludos.